en el sistema carcelario en los últimos días, particularmente la semana pasada, con algunos homicidios, un recluso que quiso fugar que cayó, sufrió heridas graves, otro que logró fugar. ¿Cómo se ha analizado esta situación, digamos, que se dio, que algunos operadores penitenciarios hablan de que fue compleja la semana pasada? Sí, nosotros hace tiempo que venimos diciendo que la complejidad está fundamentalmente en Concar, módulo 8, antes estaba también el módulo 10 y el módulo 11, en Canelones, módulo 2, y en un sector de Las Rosas. Y hay una situación de hacinamiento que, si bien globalmente no es grave, puntualmente en esos módulos que dije sí es complicada, y esa complicación impide o dificulta, más bien no impide, dificulta llevar adelante una política de clasificación y de reubicación que creo que va a llegar a su fin este mismo año, cuando se esté inaugurando la unidad número 1 en Punta Rieles. ¿Cuándo va a ser eso, ministro? Y a fin de año. ¿Cuántas plazas van a estar disponibles a partir de entonces? Y son 1960. Yo estuve el otro día viendo cómo está avanzado, está bastante avanzado, aunque tiene un cierto retraso, porque hubo una empresa que era la que ganó la licitación, una sociedad, una empresa española, una empresa uruguaya. La empresa española se fundió, entonces tuvo que reacomodarse la empresa uruguaya, llevó un cierto atraso, pero va a estar a fin de año inaugurándose. ¿Eso del hacinamiento, ministro? También hay que mejorar los controles y la seguridad en las cárceles, que eviten estas muertes. El problema es que el hacinamiento complica otras cosas, porque no permite usar de forma correcta los dispositivos que se tienen, y hay algunos que habría que reparar, que mejorar, y en la medida que tienen que estar habitados es más difícil. Entonces yo creo que esto va a estar terminándose este año. Creo además que esta situación era cosa de todos los días hace algunos años, sin embargo no era cosa de todos los días que se informara de ellas. No se informaba del hacinamiento masivo que existía en todas las personas privadas de libertad, y ahora se informa de las situaciones aquellas en que sí hay personas privadas de libertad. Así como había excepciones de gente que trabajaba, y ahora hay muchísima gente que trabaja, que por suerte la están informando de esto, están informando de los convenios que hemos firmado con la Intendencia y en otros casos con otras instituciones para darle trabajo, que creo que es lo que prevalece cuando el trabajo crece en las cárceles. Se achican las situaciones de violencia y por eso hay que promover el trabajo. Para eso es lo que estamos trabajando. Insisto, va a haber un antes y un después a partir de noviembre de este año. ¿Superaron la situación que tenían de diferencia entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo por la situación de condición de trabajo de los privados de libertad en el polo industrial allí en Concar? Eso fue para la presentación de una ley que en el Concar no, en general. En general, bueno. La presentación de una ley que todavía no la presentamos, estamos discutiendo para poder presentarla. Yo insisto, ¿No se han superado esas diferencias? Insisto, ¿cuál era la diferencia? Nosotros elaboramos una ley de trabajo de las personas privadas de libertad, y se parte de la base que existe leyes laborales para las situaciones normales y normas laborales para las situaciones de excepción. Nosotros no incluimos la licencia en situaciones de excepción, porque licenciar a los que están viviendo en una celda y salen a trabajar y se les da licencia, se les termina el trabajo y se lo devuelve a la celda. Entonces, en vez de ser un beneficio, es un perjuicio. Y nos querían hacer poner
el tema de la licencia, no nos pusimos de acuerdo, estamos discutiéndolo nuevamente. Permítame retomar el tema carcelario, por favor. ¿Le sorprendió el Estado parlamentario que tomó esta situación, incluso con demandas judiciales interpuestas y personas que critican sus comentarios diciendo que a veces muchas personas simulaban un estado de malnutrición, según los comentarios que usted vertió en las últimas horas? Yo no vertí ningún comentario, así que no hay nadie que me haya criticado el comentario porque yo no hice ese comentario. Así que no entiendo cuál es la pregunta. ¿Por qué impugnó el Estado parlamentario que tomó la situación? ¿Por qué decidió el Ministerio del Interior presentar, digamos, una apelación justamente a la acción judicial de amparo que se había determinado? Es muy sencillo. Un recurso de amparo es para corregir una situación de emergencia cuando se está produciendo la emergencia. Presentar un recurso de amparo cuando la emergencia se está corrigiendo hace 2 o 3 semanas parece ser que no tiene sentido. Entonces se critica ese recurso de amparo porque era absolutamente innecesario, porque las personas que habían tenido una situación de emergencia hacía 3 semanas que estaban siendo tratados. Entonces esa es la razón por la que se hizo la apelación. Ministro, ¿novedades acerca del asesinato del policía? ¿Se está trabajando? ¿Hay pistas firmes? Se está trabajando y ya le dije que varias veces que cuando se está trabajando y no se ha avanzado en la investigación corresponde a la justicia y la justicia es la que tiene que opinar. Porque ustedes son los que suministran insumos a la justicia, básicamente. Por eso la pregunta, y además tenemos entendido que se está vinculando el asesinato de este policía a una rapiña que se configuró en el Cerrito de la Victoria semanas atrás. La policía, cuando actúa investigando un delito que está en manos de la justicia, es auxiliar de la justicia. Entonces responde ante la justicia y esa pregunta se la tiene que hacer a la jueza o al juez que está investigando y no a mí, porque la policía no está en este caso informándome a mí, sino informándole a la jueza o al juez. ¿Hay alguna respuesta para los comerciantes que dicen sentirse protegidos, puesto que el Ministerio va a denunciar ese contrato en 2023 y no pueden costear la seguridad privada? Mire, esto es más o menos como si el Ministerio de Trabajo denunciara a privados que contrataran obreros de la construcción en negro. Salir a reivindicar la contratación en negro de obreros de la construcción es tan grave como contratar policías en negro. Quizás sea más difícil y más grave contratar policías en negro porque los policías en negro no cuentan con todos los bienes de protección que necesitan. Por lo tanto, bueno, creo que existen guardias privadas de seguridad. Creo que existen eventuales que nosotros le hemos planteado que se pueden contratar eventuales. Creo que la Intendencia de Montevideo contrata eventuales porque no puede contratar 222, contratan eventuales, son más baratos de los eventuales que el 222. Yo creo que muchas veces se contratan policías o se trata de contratar policías porque saben que si están ante una situación grave responden o apelan a sus compañeros policías que les favorecen, pero que lo que están haciendo es una irregularidad y esa irregularidad estamos dispuestos a conversarlo con quienes nos piden reuniones para hablar de ella, no para decirle que la sigan cometiendo, sino para buscar alternativas que las tienen. Ministro. ¿Alternativas? Para ustedes, ¿cuáles pueden ser esas alternativas? Le acabo de decir 2. Una, la de los guardias de seguridad, pero hay otra que son los eventuales, que son policías formados especialmente, que tienen el estado policial, que tienen uniforme, manejan armas, pueden detener, responden del punto de vista funcional a la policía, pero desde el punto de vista administrativo a quien los contrata. Eso existe, es más barato que el 222 y se puede hacer. Se lo hemos recomendado una cantidad de veces, pero yo creo que eligen otra cosa y bueno, no es correcto. ¿Les preocupa que haya trascendido, por ejemplo, en las últimas horas una nota publicada, no recuerdo en qué matutino, donde hablaba de que hay una mayor cantidad de comerciantes formándose en el tema de porte de armas, de manejo de armas? Bueno, si se manejan formándose en el porte de armas, piden el porte de armas, están dentro de su derecho. ¿No es un preocupante eso, que la sociedad, digamos, se arme? Y yo creo que no es
lo mejor, pero nosotros lo que hicimos con las armas no fue prohibirlas, sino fue regularlas. Y la regulación pasa por la autorización para tenerlas, y para tenerlas tienen que capacitarse, y capacitándose pueden, así que está dentro de lo que es legal. Ministro, ¿tiene opinión formada acerca de este intento de plebiscito que podría llegar a trabar la inclusión financiera y volver a que aparezca el efectivo en los negocios? No, el derecho a juntar firmas para un plebiscito es un derecho constitucional, todos lo pueden hacer. Ha habido varios intentos de eso, algunos han funcionado, otros no han funcionado. Yo creo que ha habido un avance con la inclusión financiera, y si hay gente que quiere dar marcha atrás está en su Pero si no derecho. es obligatorio, volvería a aparecer el efectivo en los negocios, y eso quizá atente contra la seguridad de los establecimientos. No voy a opinar sobre lo que pasaría, como no suelo opinar sobre qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó, así que no. Bueno, a mí, ¿cuántos reclusos son los que trabajan en la actualidad? ¿Tiene ese dato? Sí, son más de 4.000, De un total de 11.000. de 11.000, pero siempre es un poco más que 80 sobre un total de 8.500. Ajá. ¿Eso era el principio de la gestión? Era el principio de la ¿Y gestión. en qué tipo de trabajos se están justamente llevando a cabo tareas? Y todo tipo de trabajo, hay empresas que están en las cárceles, hay personas privadas de libertad que hacen trabajos para la comunidad, trabajan fuera de las cárceles, han arreglado liceos, plazas, juegos saludables, hospitales, fachadas, hay de ¿En todo. cuánto más puede aumentar el número de personas privadas de libertad con tareas de este tipo? Tanto como la gente comprenda que es absolutamente necesario darle oportunidades laborales a las ¿No personas se privadas de rechaza el libertad. privado de libertad para darle trabajo? ¿No hay una estigmatización allí? Generalmente existe, cuando existe sobre todo desconocimiento, existe rechazo. Cuando luego se dan cuenta lo que significa el trabajo de las personas privadas de libertad, el rechazo se transforma en aprobación. Un ejemplo claro fue cuando privados de libertad del CONCAR estuvieron 1 o 2 meses trabajando en San Gregorio de Polanco, en escuelas, CAIF y liceos. Una maestra de una escuela, cuando se enteró que iban a ir a trabajar los presos, dijo que ella se iba de la escuela, vivía en la escuela, se iba de la escuela con la hija, se iban a ir a un hotel, y luego que empezaron a trabajar los presos y terminaron de trabajar, fue la que organizó el homenaje a los presos por el muy buen comportamiento que habían tenido. Entonces, en la medida que se conoce lo que hacen, yo creo que el rechazo queda de lado. ¿Es un contrapeso, ministro, el hecho de que los presos formalmente, desde el punto de vista legal y constitucional, no estén obligados a trabajar? ¿Sería de pronto destrabar la situación si estuvieran obligados a hacerlo, si ustedes se lo promueven o se lo proponen? Mire, la obligación puede tener dos formas, ¿no? Se puede transformar en trabajo forzado, y yo creo que es absolutamente contraproducente. Y hay otra forma de la obligación que nosotros la hemos visto en otros sistemas y que nos interesan en el nuestro, que es partir de la base que las personas de libertad no solo tienen derechos y obligaciones, sino que tienen beneficios, y que cuando no cumplen con el trabajo, lo que hacen no es perder derechos, es perder beneficios. Entonces, en la medida que se puede vincular el trabajo a adquirir nuevos beneficios, es lo que hay que hacer. Si los colegas me permiten, yo le iba a preguntar por un nuevo héroe nacional llamado Nilsson, que ameritó incluso la felicitación por parte del Ministerio del Interior en su red social Twitter. ¿Qué consideración tiene usted sobre esta figura? Mire, yo lo felicité hace varios meses cuando hicimos el Consejo de Ministros en Florida, y fuimos a almorzar a una unidad policial, y Nilsson no estaba como cocinero, sino estaba para atender, y lo conocí. Me pareció un tipo excelente,
de grandes valores, de gran calidez humana, y bueno, lo impulsamos a seguir. Pero a la semana o dos volvimos a ir a el mismo lugar en Florida, y esta vez estaba como cocinero. Y o sea, no solo cocinó, sino que después nos presentó lo que había cocinado y volvió a recibir las felicitaciones y alentarlo a seguir adelante. Y realmente es un tipo bárbaro. ¿El Ministerio piensa hacer algún tipo de reconocimiento específicamente? Bueno, eso lo veremos, porque ayer de noche ganó, y ahora, un rato después, decirle vamos a hacer tal cosa, vamos a verlo. Ministro, volviendo al servicio 222, los policías denuncian que no es suficiente, que ni siquiera llegan al tope de 50 horas y que en el interior esa situación es más aguda todavía. ¿Es así? Mire, en el interior, cuando los policías tenían la posibilidad de hacer 200 horas de 222, no las hacían nunca, nunca las hacían. Pero cuando se mejoró la situación, eliminando el 222, pero no fue prohibir solo el 222, sino lo que se iba quitando de 222 se incorporaba al sueldo. Y además de incorporarse al sueldo, se aumentaba el sueldo. Entonces el policía del interior ganó muchísimo con eso, porque ganó 150 horas de 222 que no hacía en sueldo real, efectivo, que lo cobra a fin de mes, aunque no trabaje 150 horas de 222. El problema que existe es un problema más grave, y es un problema sí que uno tendría que solucionar. Hemos tratado de hacerlo, pero es difícil. Es que durante mucho tiempo, estoy hablando de antes del 2006 o 2007, el policía cobraba el salario con los descuentos correspondientes, iba a la jubilación y cobraba el 222 sin descuentos, ningún descuento, lo cobraba líquido, pero no iba para la jubilación, no iba para ningún lado. Policías que muchas veces, por distintas situaciones, tienen descuentos por planilla, tienen por distintas situaciones. Entonces, ese descuento se lo hacían del sueldo legal. Cuando nosotros eliminamos el sueldo del 222 en negro y va todo a la jubilación, también es pasible de tener descuentos legales. Por lo cual repercute en menor demanda. Ese es el problema, pero ese es un problema que hay que ir solucionando a poco. Pero la gran ventaja es que la inmensa mayoría de los policías hoy cobra todo el sueldo con descuentos para la jubilación, que le permite otra jubilación cuando llegue su momento, y nosotros tenemos que tomar resoluciones fundamentalmente para la amplia mayoría de los policías y tratar de buscar alguna solución. La hemos buscado en algún momento, hemos negociado con el Banco República, préstamos, limpiasueldos, etcétera. No ha llegado a solucionar los problemas de los policías, pero son los menos. Entonces, cuando hoy se sale a la prensa y se dice tenemos tal problema, es el problema de los menos. El problema de los más ha tenido una solución y ha sido ampliamente favorable a los policías. Y hay algunos policías retirados que no pierden oportunidad de dar una visión negativa de las cosas, que hablan en nombre de los menos, que es una situación irregular.